Hola amigos. Para iniciar voy a pedirles que me ayuden a identificar a unos personajes que por sus aportaciones han sido calificados de clase mundial. Iniciemos con un inglés, un científico, investigador, cosmólogo, que sus aportaciones, sus descubrimientos, el principal descubrimiento ha sido las radiaciones de los hoyos negros. Quiero saber si ustedes identifican a este personaje internacional, ¿sí? Que ya no está con nosotros, pero que dio mucho a nuestro universo. Steve Hawking, exactamente. En segundo lugar, les hablaré de otro personaje muy importante, que es un músico alemán, compositor, que nos dejó un legado muy importante, con muchas melodías, pero la más importante, la más reconocida, es la Quinta Sinfonía. ¿Saben a quién me refiero? A Ludwig van Beethoven. Y en tercer lugar, quiero mencionarles a una mexicana universal, a una mexicana que ha aportado grandes obras, una pintora que desde su trinchera supo convertirse en alguien muy famoso a nivel mundial. ¿Reconocen a esta persona? Frida Kahlo, exactamente amigos, Frida Kahlo. Perdón. Y estos tres personajes tan importantes los define una característica que, aunque sus aportaciones son grandísimas y reconocidas, hay una característica que los une y con la cual yo comparto: la discapacidad. Ellos tres tuvieron discapacidad, ¿sí? Igual que yo. Y hablando de discapacidad, quiero platicarles sobre mi trabajo en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial. Este trabajo ha sido con niños con discapacidad y pues deben de saber que justamente por lo evidente ha habido muchísima empatía entre estos niños y mi trabajo. Sin embargo, hay muchos retos dentro de este trabajo, muchos retos que tuve que cumplir, muchos retos que se hacían día a día. Me empecé a estudiar, empecé a investigar más para ver qué podíamos aportar para estos niños. Y así fue como hice una especialidad en terapia auditiva verbal para atender a niños sordos. Cada día era un triunfo. Cada día era una diferencia en la vida de un niño, pero nadie mejor que yo para saber la diferencia entre ser rehabilitado o no, tener la oportunidad de desarrollo, tener oportunidad de ser alguien en la sociedad. Y ante estos retos me vi en la necesidad de decir, ¿y qué más? ¿Y estos niños qué más necesitan? Yo fui una privilegiada entre miles, ya que pude estudiar, soy psicóloga clínica, ¿sí? Terapeuta auditiva verbal en el Centro de Rehabilitación, pero ¿y ellos? ¿Qué les esperaba al crecer? ¿Qué les esperaba hacer ante una sociedad que día a día debilitaba más la autoestima de los niños con discapacidad? Teníamos que hacer algo, teníamos que investigar y tratar de hacer algo más por estos niños. ¿Qué iba a ser de ellos cuando fueran adultos? ¿Qué oportunidades tenían? Entonces nos propusimos hacer una diferencia, buscar cómo hacer que la sociedad aceptara cada vez más a estos niños, y con la tendencia de que la educación es libertad, nos propusimos presentar un proyecto de inclusión educativa, de desarrollo de las personas con discapacidad a la universidad más importante del estado. Fue aceptado este proyecto. Qué triunfo tan grande fue cuando nos dimos cuenta que nuestra universidad lo que hacía era abrir las puertas
para todas las personas, sin importar la condición de discapacidad que se tuviera. Todos fueron aceptados, todos fueron admitidos y lo siguen siendo. Sin embargo, ¿qué sucede ahora que ya hay esta apertura? Pues esta inquietud, ¿sí?, nos dice que tenemos que seguir subiendo peldaños. Pues ahora hay que hacer algo más. Ahora tenemos que hacer que los universitarios, que las personas en la comunidad, en la ciudad, en todas partes, sean cada vez más incluyentes. Esto no es sencillo. Es complicadísimo hacer ver y entender cómo podemos hacer que la gente escuche lo que significa la inclusión. Pero ¿cómo? Si ya existen reglas, formatos, documentos oficiales de la Federación, ya existen leyes internacionales que nos hablan de inclusión. ¿Y por qué no se hace? ¿Por qué no se lleva a cabo? ¿Acaso es el desconocimiento? Pues tenemos que hacer algo. Y en aras de eso, me propuse estudiar un posgrado en accesibilidad. Pero en aquellos años escaseaba el dinero. Tuve que buscar una beca para estudiar. Y presenté una propuesta la cual me iban a dar los resultados en unos días posteriores. Sin embargo, en aquel entonces había algo que me inquietaba, había algo que estaba sucediendo en mi cuerpo con lo que yo no estaba de acuerdo. Y lo que hice fue hacerme estudios especializados, ir a diferentes médicos, y sucedió que el día que yo iba a ir por el resultado de la propuesta para la beca, timbra mi teléfono antes de entrar y era justamente la doctora que me había hecho una biopsia para saber qué estaba pasando con mi cuerpo. La doctora me dice: tengo los resultados, necesito que vengas, pero no vengas sola, ven con un familiar. Imagínense, ¿qué les dice eso? La palabra es cáncer. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible? ¿No es suficiente tener discapacidad? ¿También cáncer? No sabía qué hacer. Yo no me acuerdo ni qué le contesté a la doctora, solo le dije que estaría en su consultorio el día que me estaba pidiendo. Yo tenía que entrar a recibir la respuesta que tanto anhelaba para estudiar un posgrado. No sabía qué hacer. Yo solo recuerdo que colgué y entré a la oficina para que me dieran el resultado. La persona me dijo: ¿fue aceptada tu propuesta? Te vamos a dar los recursos que te faltan para estudiar tu posgrado de accesibilidad. Y tenemos otras propuestas económicas a las cuales puedes acceder. Yo ya no escuchaba eso. Yo no sabía qué me estaban ofreciendo, ni qué me estaban casi regalando. En mi cabeza solo había cáncer, cáncer, cáncer. Pero también estaba inclusión, discapacidad. ¿Qué va a pasar con esos niños? ¿Qué va a pasar con esos muchachos? ¿Quién les va a ayudar a seguir abriendo el camino? Había sido tan complicado haber llegado hasta las puertas de la educación superior. No nos podíamos quedar ahí. Sin embargo, seguía en mi cabeza preguntándome: ¿qué voy a hacer? Tenía derecho a buscar la sanación. Pero ¿y ellos? ¿Quién iba a empujar estas puertas de la sociedad, de todos? ¿Quién podía seguir? Tenía que atenderme. Pero yo seguía preguntándome: ¿qué voy a hacer?
Ya nadie se va a preparar, ya no va a haber a quien le interese hacer algo por la inclusión. No lo sabía. Llegué a mi casa y como muchas otras veces que me enfrento a algunos retos, me miré al espejo y solo me pregunté, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo decidir? No podía dejar de lado mi salud, mi vida, pero estaba la disyuntiva. Acababa de aprobar el derecho a estudiar ese posgrado. No sabía qué hacer. Le pedí a Dios que me ayudara a resolver esta pregunta, esta inquietud. Si hubiera sido algo como, elige entre comprar unas galletas en la tiendita de la esquina o unas galletas que hace tu mamá. Ay, todos elegiríamos las que nos hace mamá. Pero elegir entre discapacidad y cáncer era tan difícil. Le pedí a Dios, ayúdame a entender, ayúdame a resolver. Tardé mucho en poderme dormir. Pero al día siguiente, cuando yo desperté, vi las cosas de otra manera y me di cuenta que Dios me había respondido. Dios me decía, ¿qué acaso no estás batallando por encontrar la inclusión? ¿Qué acaso no es eso lo que quieres desarrollar? Pues tener cáncer es inclusión. A las personas con discapacidad también nos da cáncer. Ese era un hecho. A las personas con discapacidad nos pasa lo mismo que a todos ustedes, pero también tenemos los mismos deseos, también tenemos las mismas inquietudes. Las personas con discapacidad buscamos inclusión y en este caso el cáncer era inclusión. Suena duro, pero esa era la realidad. Yo me propuse atenderme, atender mi salud, atender ese derecho que tenía a la sanación, pero también iba a estudiar. Todos esos niños que ahora eran adultos, que ahora estaban en la universidad, estaban esperando que alguien como yo abriera esas puertas. Tenía que hacerlo. No ha sido fácil. Ustedes saben que los tratamientos oncológicos son muy fuertes, son muy severos. Inclusive dañan la salud. Pero no dejé de ir a trabajar, no dejé de estudiar. No fue sencillo, hubo tropiezos. Pero, ¿qué sucedió? Me gradué, dije, hay que darle batalla a esta enfermedad. El diagnóstico, cáncer tipo 4. Era algo terrible. Mi hermano médico me decía, no es posible, esto no puede estar pasando, es muy poco el tiempo que te queda. Y yo le dije, ¿qué te pasa? ¿Cuál? ¿Tú no vas a decidir? Yo te voy a estar dando lata muchos años. Actualmente ya me gradué, actualmente estoy siguiendo la remisión que todos los que pasamos por estos tratamientos oncológicos debemos tener posteriores de 5 años de remisión. Estoy a unos meses de tocar la campana para decir que no tengo células cancerígenas en mi cuerpo.
Pero ahora yo les pregunto a todos ustedes, si yo con discapacidad, con cáncer, he seguido trabajando por la inclusión, ustedes, cada uno de ustedes, ¿qué han hecho por su inclusión? Por la inclusión de cada uno de ustedes, por el diseño para todos, el diseño universal. ¿Qué ha hecho cada uno de ustedes por ustedes mismos? Es tan sencillo ser incluyente, es solamente pensar en los demás. Pensar, si yo batallo para cruzar estas escaleras, los que vienen atrás de mí también van a batallar. Si yo no tengo la fuerza suficiente para abrir un picaporte de una puerta, un picaporte de pomo, ¿qué pasaría con alguien que no tiene manos? Decidan por un picaporte de palanca, ese lo abre cualquiera. Cualquiera, sin manos, sin pies. Es solo pensar en los demás. El diseño universal es para todos y en todas las cosas. Pero si tú vas a ser incluyente con tu vida, tú vas a hacer que los que están a tu alrededor sean incluyentes. Porque tu inclusión los va a incluir. Hagamos algo por los demás. Les propongo que cada quien piense en las barreras de cada uno, de su casa, las arquitectónicas, del trabajo, de cualquier lugar, de las comunicaciones, de la salud, de la política, de todo. ¿Qué tan inclusivos somos? Algo podemos hacer por todos los demás. Los invito a que seamos incluyentes, porque la inclusión somos todos. Muchas gracias.